Hay mañanas en las que me despierto, y lo primero que siento es un nudo en el estómago. Antes de que suene la alarma, antes de abrir los ojos, ya está ahí. Esa sensación de que algo malo va a pasar, de que hoy, otra vez, voy a meter la pata, de que cualquier cosa que haga, por pequeña que sea, se convertirá en un problema enorme. ¿Me llamo? Bueno, mi nombre no importa. Podría ser cualquiera, podría ser tú, porque lo que voy a contarte hoy no es solo mi historia, es la historia de miles de personas que cada día entran a trabajar sintiendo que caminan sobre cristales rotos. Personas que han normalizado el miedo, la ansiedad constante y la sensación de no ser suficiente. Durante mucho tiempo pensé que el problema era yo, que era demasiado sensible, demasiado torpe, demasiado todo. Creí que si me esforzaba más, si trabajaba el doble, si me hacía invisible cuando fuera necesario, las cosas mejorarían. Pero no mejoraron. Empeoraron. Hoy quiero hablarte de las 5 señales que me hicieron entender que lo que estaba viviendo no era normal, que no era mi culpa, que lo que experimentaba tenía un nombre: acoso laboral. Y quiero hacerlo porque reconocerlo fue el primer paso para salir de ahí, para recuperar mi vida. Si quieres más contenido como este, ayúdame y deja tu like y suscríbete al canal. Señal 1. La crítica desproporcionada. La primera señal llegó de manera sutil, tan sutil que al principio ni siquiera la reconocí como lo que era. Todo comenzó con los errores. Todos cometemos errores, ¿verdad? Es parte de ser humano, de aprender, de crecer. Pero en mi caso, cada error, por mínimo que fuera, se convertía en un evento monumental. Un correo con una coma mal colocada era motivo para una reunión de media hora sobre mi falta de profesionalismo. Llegar 3 minutos tarde porque el metro se retrasó se transformaba en una charla sobre compromiso y responsabilidad. Recuerdo perfectamente el día en que escribí un informe. Había trabajado en él durante 2 semanas. Revisé cada dato, cada cifra, cada párrafo. Lo envié sintiéndome no orgulloso, porque ya había perdido esa capacidad, pero al menos aliviado de haberlo terminado. A la hora, recibí un correo. No una llamada, no una conversación privada. Un correo, con copia a medio departamento. En él, mi jefe señalaba que había utilizado Arial en lugar de Calibri en uno de los gráficos. No había errores en los datos. No había problemas con el análisis. Solo la tipografía. Y aún así, el correo tenía 3 párrafos hablando de atención al detalle y estándares de calidad. Pero lo peor no era el correo. Lo peor era lo que pasaba dentro de mí cada vez que ocurría algo así. Empecé a revisar todo 5, 6, 7 veces antes de enviarlo. Un correo simple de 2 líneas podía tomarme 20 minutos porque leía y releía, buscando cualquier posible error que pudiera ser usado en mi contra. Llegaba 1 hora antes al trabajo para asegurarme de no llegar tarde. Dejaba de almorzar para adelantar tareas y poder revisarlas una vez más antes de entregarlas. Mi mente se convirtió en un fiscal constante. ¿Estás seguro de que ese dato es correcto? ¿Y si te equivocaste? ¿Y si hay un error y no lo viste? Esa vocecita no me dejaba en paz, ni en la oficina, ni en casa, ni cuando intentaba dormir a las 3 de la madrugada. Y lo más doloroso era ver cómo otros cometían errores mucho más grandes que los míos, y no pasaba nada. Un compañero envió un informe con cifras completamente equivocadas que costaron tiempo y recursos corregir. La respuesta de mi jefe fue: no te preocupes, todos cometemos errores. ¿Todos? Aparentemente, todos excepto yo. Esa desproporción me hizo creer que realmente había algo mal en mí, que era incompetente, que no merecía estar ahí. Y esa creencia comenzó a infiltrarse en cada área de mi vida. Señal 2. El aislamiento sistemático. La segunda señal fue el silencio. O mejor dicho, mi ausencia en las conversaciones. Al principio fue sutil, reuniones de equipo donde mis ideas eran interrumpidas constantemente o simplemente ignoradas, propuestas que presentaba y que eran descartadas sin discusión, solo para ver semanas después cómo la misma idea, presentada por otra persona, era celebrada como brillante. Pero luego se volvió más evidente. Dejaron de invitarme a reuniones importantes. Me enteraba de decisiones que afectaban directamente mi trabajo, cuando ya estaban tomadas.
Mis correos quedaban sin respuesta durante días, mientras veía cómo otros recibían respuestas en minutos. Recuerdo un proyecto en particular. Era algo grande, importante para el departamento. Yo había estado involucrado desde el inicio, había contribuido con investigación y análisis. Y entonces, un día, simplemente me sacaron. No hubo explicación, no hubo conversación. Solo un correo breve. Hemos decidido reorganizar el equipo del proyecto. Gracias por tu trabajo inicial. Lo peor no era estar fuera del proyecto. Lo peor era escuchar, desde mi escritorio, las risas y conversaciones del equipo, que sí estaba incluido. Ver cómo salían juntos a almorzar, cómo celebraban pequeños avances, cómo construían esa camaradería que yo ya no tenía derecho a experimentar. Empecé a almorzar solo. Primero fue una elección. Necesito tiempo para mí, para desconectar. Pero pronto se convirtió en una necesidad porque sentía que mi presencia incomodaba a los demás. Cuando entraba a la sala de descanso, las conversaciones se detenían. Las miradas se desviaban. No es que no quieran que estés ahí, me decía a mí mismo. Es que tienes que darle su espacio. Pero en el fondo sabía la verdad. Estaba siendo apartado, sistemáticamente excluido de la vida social y profesional de la oficina. Y eso hizo algo terrible en mi interior. Empecé a creer que el problema era yo, que era aburrido, que no tenía nada interesante que aportar. Dejé de proponer ideas en las pocas reuniones a las que asistía. ¿Para qué? Ya sabía cómo terminaría. Dejé de intentar conectar con mis compañeros. ¿Para qué arriesgarme al rechazo cuando podía simplemente desaparecer? Me volví invisible. Y lo más aterrador es que parte de mí empezó a sentirse cómoda en esa invisibilidad. Si no intentaba nada, no podía fallar. Si no hablaba, no podía decir algo equivocado. Si no existía, no podía ser lastimado. Pero esa invisibilidad tenía un precio. Llegaba a casa, y mi pareja me preguntaba cómo había estado mi día. Y yo no tenía nada que contar. Literalmente, nada. Porque había pasado 8 horas siendo un fantasma. Mis amigos dejaron de invitarme a salir, porque siempre decía que no, que estaba cansado, que tenía trabajo. La verdad era que había olvidado cómo ser una persona fuera del trabajo. Toda mi energía se iba en sobrevivir esas 8 horas diarias de aislamiento. Señal 3. La vigilancia constante y los dobles estándares. La tercera señal fue darme cuenta de que vivía bajo un microscopio, y no uno científico y objetivo, sino uno diseñado para encontrar defectos. Mi jefe parecía tener un radar especial para detectar cada movimiento que yo hacía. Si me levantaba de mi escritorio para ir al baño, al regresar había un comentario. ¿Todo bien? ¿Te vi salir? Si respondía un mensaje personal en mi teléfono, durante mi hora de almuerzo, recibía un correo sobre uso apropiado del tiempo en la oficina. Si terminaba mi trabajo a tiempo y me permitía 5 minutos de descanso, aparecía con una nueva tarea urgente. Ya que tienes tiempo libre. Pero lo que realmente me hizo ver la realidad fue la comparación. Porque esas mismas reglas, esa misma vigilancia, no aplicaban para todos. Mi compañero de escritorio llegaba 15 minutos tarde casi todos los días. Pasaba media mañana navegando en redes sociales. Tomaba descansos para fumar, que duraban 20 minutos. Y no pasaba nada, absolutamente nada. De hecho, era considerado uno de los buenos. Alguien relajado y agradable. Yo llegaba 5 minutos tarde una vez al mes, y era un problema de responsabilidad. Yo checaba mi teléfono una vez, y era falta de compromiso. Yo tomaba mi hora de almuerzo completa, y era no estar disponible cuando el equipo me necesitaba. Empecé a documentar todo, no de manera consciente al principio, pero sí mental. Llegué a las 8:57, 3 minutos antes de la hora de entrada. Me fui a las 18:05, 5 minutos después de la hora de salida. Completé 4 tareas que no eran mi responsabilidad directa. Respondí 15 correos. No tomé descanso más allá de los 20 minutos de almuerzo. Y aún así, al final del día, había un comentario sobre necesitar mejorar mi productividad. Esa vigilancia constante cambió mi manera de moverme en el mundo. No solo en el trabajo, en todas partes. Empecé a llegar ridículamente temprano a cualquier lugar. Una cena con amigos a las 9 de la noche significaba estar ahí a las 8:30, esperando afuera. Una cita médica a las 3 de la tarde significaba salir de casa a las 2 para estar seguro.
porque el terror de llegar tarde, de que alguien me señalara, me juzgara, me criticara, era más fuerte que cualquier lógica. Dejé de expresar opiniones, en cualquier contexto, porque había aprendido que todo lo que decía podía ser usado en mi contra, malinterpretado, distorsionado. Era más seguro asentir, sonreír vagamente y no decir nada sustancial. Mis relaciones empezaron a resentirlo. Mi pareja me decía: «Ya no sé qué piensas de nada. Es como hablar con una pared». Mis amigos dejaron de preguntarme mi opinión sobre películas, restaurantes, planes, porque mi respuesta siempre era: «Lo que ustedes prefieran está bien para mí». No era que no tuviera opiniones, las tenía. Pero expresarlas se sentía como un riesgo que no podía tomar. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si a alguien no le gustaba lo que decía? ¿Y si me juzgaban? El mundo se había convertido en un lugar peligroso, donde cada acción, cada palabra, cada decisión era escrutada y potencialmente castigada. Señal 4. La manipulación emocional y la invalidación. La cuarta señal fue la más difícil de reconocer porque atacaba directamente mi percepción de la realidad. Había días buenos, días en los que mi jefe era amable, incluso encantador. Me preguntaba cómo estaba mi familia. Hacía chistes, me daba una palmada en la espalda y me decía: «Buen trabajo con ese reporte». Y yo me aferraba a esos momentos como un náufrago a un salvavidas. ¿Ves? No es tan malo. Las cosas están mejorando. Todo estaba en tu cabeza. Pero al día siguiente, o a la hora siguiente, todo cambiaba. Un comentario cortante, una crítica pública, una tarea imposible con un plazo absurdo. Y cuando yo expresaba mi frustración, cuando me atrevía a decir: «Esto es difícil», o «No entiendo por qué se maneja así», la respuesta siempre era la misma: «Eres demasiado sensible. Estás exagerando. Todos los demás pueden con esto. ¿Por qué tú no? Quizás este trabajo no es para ti». Y yo empecé a creerlo. Empecé a pensar que realmente era hipersensible, que era yo quien no entendía cómo funcionaban las cosas, que era mi problema no poder adaptarme. Recuerdo un día específico. Había trabajado todo el fin de semana en una presentación. Llegué el lunes agotado pero satisfecho. La presentación era buena, lo sabía. Tenía datos sólidos, un diseño claro, conclusiones bien argumentadas. La presenté en una reunión con varios ejecutivos, y mi jefe, delante de todos, comenzó a desarmarla. No con críticas constructivas, sino con sarcasmo. ¿En serio pensaste que esto era suficiente? ¿No se te ocurrió verificar estos números? Los números estaban verificados. Él simplemente no los había revisado. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que esto necesita mucho más trabajo. Salí de esa reunión sintiendo que había fallado miserablemente. Pero algo extraño pasó. Un compañero que había estado ahí se acercó después y me dijo: «Tu presentación estaba muy bien. No entiendo qué fue todo eso». Otro ejecutivo me envió un correo privado: «Buen trabajo. No dejes que te desanime». Pero cuando intenté hablar con mi jefe sobre lo que había pasado, su respuesta fue: «¿De qué hablas? Di feedback constructivo. Si lo tomaste personal, ese es tu problema. Necesitas desarrollar una piel más gruesa». Esa invalidación constante de mi experiencia fue corroendo mi capacidad de confiar en mis propias percepciones. Si yo sentía que algo estaba mal, pero me decían que era mi culpa o mi imaginación, ¿quién tenía la razón? Empecé a dudar de todo. Si mi pareja me decía que me veía cansado, respondía: «No, estoy bien», aunque apenas pudiera mantener los ojos abiertos. Si un amigo me decía: «Parece que tu trabajo te está afectando mucho», respondía: «No, es solo estrés normal. Todo el mundo pasa por esto». Había perdido la capacidad de validar mis propias emociones. Si alguien era amable conmigo, pensaba: «Están exagerando, seguro solo están siendo educados». Si alguien me hacía un cumplido sobre mi trabajo, pensaba: «No me conocen realmente. Si supieran lo incompetente que soy, no dirían eso». Me había convertido en mi peor enemigo. Ya ni siquiera necesitaba que mi jefe me criticara. Yo mismo hacía el trabajo por él. Mi voz interna era más cruel, más implacable, más constante que cualquier cosa que él pudiera decir. Señal 5. Las amenazas veladas y el sabotaje profesional. La quinta señal fue la más clara y, paradójicamente, la más difícil de admitir. Estaban saboteando activamente mi carrera. Las amenazas nunca eran directas. Nunca era: «Te voy a despedir» o «Te voy a hacer la vida imposible».
Eso habría sido demasiado obvio, demasiado accionable. En cambio, eran comentarios aparentemente casuales, pero cargados de significado. ¿Sabes? En estos tiempos, la empresa está buscando optimizar recursos. Necesitamos gente que realmente rinda. He visto que otros en tu posición están asumiendo más responsabilidades. Espero que puedas estar a la altura. Sería una pena que tu evaluación de desempeño no reflejara tu potencial. Cada frase era una espada colgando sobre mi cabeza. Y lo peor era que no podía señalarlas, sin parecer paranoico o excesivamente defensivo. Pero el sabotaje iba más allá de las palabras. Era activo y calculado. Me asignaban proyectos sin los recursos necesarios y luego me culpaban cuando no podía completarlos perfectamente. Me daban información incompleta o incorrecta y luego señalaban mis errores basados en esa información. Me excluían de reuniones cruciales y luego me criticaban por no estar en la misma página que el resto del equipo. Recuerdo un proyecto en particular donde pasé 3 meses trabajando. Era algo complejo, importante. Cuando finalmente lo completé y lo presenté, mi jefe lo archivó sin más. Semanas después descubrí que había asignado el mismo proyecto a otro equipo desde el principio. Mi trabajo nunca fue pensado para ser usado. Fue simplemente una forma de mantenerme ocupado y fuera de otros proyectos más visibles. Cuando pedí una explicación me dijo: «Necesitábamos opciones. Tu versión simplemente no era lo que estábamos buscando». 3 meses de mi vida, cientos de horas de trabajo, descartados como si nada. Las evaluaciones de desempeño eran ejercicios de ficción. No importaba cuánto trabajara, cuántos objetivos cumpliera, siempre había algo que mejorar. Y esos áreas de mejora eran vagos e imposibles de medir. Necesita mejorar sus habilidades de comunicación. Debe mostrar más iniciativa. Aunque cada vez que mostraba iniciativa era desestimada, requiere desarrollar mejor trabajo en equipo, aunque me mantenían aislado del equipo. Esas evaluaciones negativas no solo afectaban mi presente, afectaban mi futuro. Cuando intenté aplicar a otras posiciones dentro de la empresa, mi jefe era parte del proceso de referencia, y aunque nunca supe exactamente qué decía, las oportunidades simplemente se evaporaban. Me di cuenta de que estaba atrapado. No podía avanzar, porque mi desempeño era constantemente saboteado y criticado. No podía irme fácilmente, porque necesitaba referencias y mi confianza estaba destruida. ¿Quién me contrataría si realmente era tan incompetente como me hacían sentir? Esa trampa perfecta fue lo que finalmente me hizo ver la realidad completa de lo que estaba viviendo. El reconocimiento y el despertar. El momento del reconocimiento no llegó como un rayo de luz dramático. Fue más bien como despertar lentamente de una pesadilla, confundido sobre qué era real y qué no. Estaba en mi coche, en el estacionamiento de la oficina, sin poder entrar. Era lunes por la mañana. Había estado ahí sentado durante 40 minutos. No podía mover las manos para abrir la puerta. No podía hacer que mis piernas respondieran. Solo podía respirar, rápido y superficial, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mi cuerpo. Y en ese momento, algo cambió. Una vocecita, no la cruel, que me había acompañado por meses, sino una diferente, más suave, me preguntó: ¿esto es vivir? Porque eso era lo que estaba haciendo. No viviendo, sobreviviendo. Cada día era una batalla por pasar desapercibido, por no cometer errores, por no existir demasiado fuerte. Había dejado de tener hobbies porque no tenía energía. Había dejado de ver a mis amigos porque no tenía ganas. Había dejado de tener conversaciones reales con mi pareja porque ya no sabía quién era yo fuera del trabajo. Mi vida entera se había reducido a esas 8, 9, 10 horas diarias de terror controlado, y todo lo demás, todo lo que alguna vez me importó, había quedado en segundo plano. Esa noche hablé con mi pareja, de verdad hablé, y le conté todo, cada pequeña humillación, cada comentario cortante, cada momento de invalidación. Y mientras hablaba, algo extraordinario pasó. Vi claridad en sus ojos. No confusión, no incredulidad. Claridad, porque ella lo había visto. Había visto cómo yo cambiaba, cómo me iba apagando poco a poco. «Eso es acoso», me dijo. «Lo que describes es acoso laboral».
Y yo quise negarlo. Quise decir, no, no es tan grave. Hay gente que lo tiene peor. Yo solo soy sensible. Pero algo en mí ya no podía seguir mintiendo. Empecé a investigar. Leí testimonios de otras personas que habían vivido situaciones similares. Y cada historia resonaba como un eco de la mía. No estaba solo. No estaba loco. No era mi culpa. Esa realización fue liberadora y aterradora al mismo tiempo. Liberadora porque finalmente podía nombrar lo que me estaba pasando. Aterradora porque significaba que tenía que hacer algo al respecto. Y lo más importante que entendí fue esto. El acoso no solo me estaba haciendo daño en el trabajo, me estaba robando la vida. Me estaba convirtiendo en alguien que no era, alguien asustado, pequeño, invisible. Me estaba quitando la capacidad de disfrutar cualquier cosa, de conectar con las personas que amaba, de sentir que mi existencia tenía valor. No era solo sobre un mal jefe o un ambiente laboral tóxico, era sobre recuperar mi derecho a vivir plenamente. Cierre. Hoy quiero que sepas algo. Si te identificas con alguna de estas señales, si mientras escuchabas esto, sentiste que estaba describiendo tu vida, no estás solo. Y no es tu culpa. El acoso laboral es real, es sistemático, es dañino, y no mejora solo porque trabajes más duro o porque seas más perfecto. Mejora cuando lo reconoces y cuando tomas decisiones para protegerte. Tal vez eso signifique hablar con recursos humanos. Tal vez signifique buscar otro trabajo. Tal vez signifique terapia para reconstruir la confianza en ti mismo. Tal vez signifique todas esas cosas y más. No hay una respuesta única. Lo que sí puedo decirte es que tu salud mental importa, tu bienestar importa, tu capacidad de vivir una vida plena, donde no tengas que caminar sobre cáscaras de huevo cada día, donde puedas cometer errores sin sentir que el mundo se acaba, donde puedas simplemente ser, eso importa. Yo estoy en proceso. No voy a mentirte y decirte que todo está resuelto, que todo está bien, pero estoy aprendiendo a reconocer mi valor de nuevo. Estoy aprendiendo que un error no me define. Estoy aprendiendo que merezco respeto, en el trabajo y fuera de él. Y si estás viviendo esto ahora, quiero que sepas que también lo mereces. Mereces un espacio donde tu trabajo sea valorado. Mereces relaciones profesionales basadas en respeto mutuo. Mereces llegar a casa al final del día sin sentir que has sobrevivido una guerra. Las 5 señales que te compartí hoy no son solo una lista para identificar el acoso. Son también un mapa para encontrar el camino de regreso a ti mismo. Porque en algún momento, entre todas las críticas y la invalidación y el aislamiento, perdiste de vista quién eras. Pero esa persona sigue ahí, esperando que tengas el valor de reconocer lo que está pasando y de hacer algo al respecto. Y ese primer paso, ese simple acto de decir, esto no está bien, es el más importante de todos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir esto contigo. Y si necesitas ayuda, búscala. Habla con alguien de confianza. Consulta con un profesional. Documenta lo que está pasando. No estás solo en esto. Cuídate. Mereces cuidarte.